Tenemos en comunicación telefónica en estos momentos a ella, la economista Fernanda Vallejos, es asesora en la Dirección de Cuentas Nacionales del Ministerio de Economía de la Nación. Muy buenos días, señora Vallejos, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Buenos días. Queremos que nos dé más o menos un pantallazo de qué modelos de países económicos está en juego de acá al balotaje y de los próximos 4 años, porque Scioli salió a prometer justamente las ganancias en el aguinaldo de diciembre, y queremos que explique más o menos a la gente de qué se tratan estos dos modelos de países que están en juego hoy en día. Sí, a ver, la verdad es que lo que está cristalizado hoy en este escenario de balotaje en la Argentina es como nunca, yo diría, la expresión de lo que nos atraviesa históricamente como nación, ¿no? Estos dos proyectos de país, yo diría más que dos modelos económicos que han estado en pugna a lo largo de toda nuestra historia nacional, bueno, hoy están encarnados claramente en el proyecto que ha conducido primero Néstor Kirchner y hoy por hoy Cristina Fernández de Kirchner, y cuya expresión de continuidad y de profundización está encarnado en la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el otro proyecto de país que ha gobernado durante muchísimas décadas en nuestra nación, en manos de liberales y neoliberales en tiempos más recientes, y el antecedente inmediato que tenemos, por supuesto, son los años de la década del 90 en las presidencias de Carlos Menem, y que hoy expresa su continuidad en la figura de Mauricio Macri. Yo diría que está doblemente representado, porque este proyecto liberal o neoliberal de país históricamente ha hecho uso, digamos, de figuras que venían de la política. En el caso de Mauricio Macri es muchísimo más patente todavía, porque ese modelo que representa el interés del poder económico en la Argentina hoy está encarnado en una figura que no viene de la política, sino que literalmente proviene de las propias entrañas del poder económico, como es el caso de Mauricio Macri, ¿no? Una persona que viene del riñón de esos grupos, y él mismo forma parte de una familia que integra el poder económico concentrado en nuestro país. En este sentido, los argentinos estamos ante una disyuntiva que a mí me parece que ordena con muchísima claridad el escenario político en la nación argentina. Si uno tuviera que sintetizar de manera muy estilizada lo que está en juego, me parece que muchas de las políticas que han sido hito a lo largo de estos últimos 12 años cristalizan lo que significa este proyecto de país que hoy está en funcionamiento en la Argentina, que tiene que ver con la reposición de derechos, que tiene que ver fundamentalmente en materia económica con el sostenimiento, el fortalecimiento, la preservación del trabajo de los argentinos, la recuperación del entramado productivo y una comprensión cabal de que la demanda es la que tracciona la economía. Cuando uno dice la demanda, más allá de la expresión técnico-económica, estamos pensando justamente en la inclusión de los 40 millones de argentinos que somos los que formamos parte de esa demanda, que es la que dota de dinámica al funcionamiento económico de un país. Del otro lado, si uno tuviera que interpretarlo en términos estrictamente económicos, lo que tenemos son las políticas de oferta, ¿no? Las políticas pensadas justamente para favorecer el interés de la oferta del empresariado, del poder económico, expresado en el Foro de Convergencia Empresaria, en AEA, en IDEA, en todas estas expresiones, agrupamientos, convenciones de los grupos empresarios más poderosos de la Argentina, y hago esta salvedad porque no están allí representados los intereses de la mayoría de nuestros empresarios nacionales, grandes, pequeños y medianos, cuyo destino está justamente atado a la evolución de la demanda, la inclusión de los 40 millones de argentinos, porque la gran mayoría de nuestros empresarios viven justamente, producen y venden para el mercado interno.
Claro. Por eso, durante la década del 90, el conjunto de políticas económicas que se implementaron, junto con la convertibilidad, pero también la apertura indiscriminada de las importaciones, la desregulación económica, el abandono del Estado de toda protección hacia nuestras empresas nacionales, devino en la destrucción del aparato productivo, en las fábricas que cerraban y de la mano con ello, por supuesto, la destrucción del empleo de los argentinos que nos dejó en el 2001 al borde del abismo y que hizo que cuando Néstor Kirchner comenzara este nuevo ciclo en la Argentina, la desocupación trepara al 25% de nuestra población económicamente activa. Pensemos que la reversión de aquellas políticas neoliberales son las que nos permitieron llegar de ese 25% de desocupación a este 6,5%, poco más, 6,6% que tenemos hoy por hoy, y que para una visión ortodoxa de la economía es prácticamente un pleno empleo. De este lado de la vereda, de los que interpretamos la economía con una mirada heterodoxa y la política con una visión de inclusión de los 40 millones de argentinos, por supuesto no nos conformamos con eso, entendemos que hay una tarea todavía inconclusa que se expresa en ese 6,6% de argentinos que no han podido acceder al mercado de trabajo, que se expresa en ese 33% de informalidad, que por supuesto es mucho menos que el 55% que nos dejaba como saldo el neoliberalismo, pero que todavía es un guarismo muy alto sobre el que hay muchísimo para trabajar. Sí. Todavía, por supuesto, nos queda un largo recorrido en materia de desarrollo económico y esta es la agenda central a la que permanentemente ha aludido y en la que ha trabajado Daniel Scioli y su equipo en la Fundación de Desarrollo Económico fundamentalmente, que tiene que ver con profundizar una política de sustitución de importaciones, que tiene que ver con seguir promoviendo el perfil exportador de la Argentina y conseguir mejorando la matriz distributiva de nuestra nación, y en este contexto se explican también algunas de las medidas últimas o de las propuestas de medidas de política económica que el candidato del Frente para la Victoria ha expresado, entre ellas lo que vos señalabas, la modificación en el impuesto a las ganancias, porque como todos sabemos, son muchísimos los argentinos que han accedido al trabajo y que gracias a la recuperación de paritarias han podido y pueden año a año mejorar sustancialmente su nivel de ingresos salariales, y eso hace que una porción más grande tal vez de lo que era en su momento de trabajadores estén incluidos hoy dentro de la masa de argentinos que tributan el impuesto a las ganancias, y con esta propuesta de modificación lo que está haciendo el gobernador Daniel Scioli es justamente, bueno, que muchos de esos argentinos trabajadores que hoy están tributando el impuesto a las ganancias queden por fuera del alcance de este tributo, elevando el mínimo no imponible a 30.000 pesos netos, 30.000 pesos de bolsillo, y lo que me parece a mí más sustantivo de su anuncio tiene que ver con la posibilidad, la idea de, a través de una ley, como se ha hecho con la movilidad jubilatoria, que actualiza los saberes previsionales de los jubilados, y ahora con la asignación universal por hijo, que recordemos también va a llevar el mismo sistema de actualización. Lo que se pretende es que haya una actualización justamente automática que conforme evolucionan los salarios de los argentinos, también vaya evolucionando ese mínimo no imponible para que el universo que es afectado por este tributo se mantenga más o menos estable en función de la evolución de los salarios. Cuando también recordemos, sí. Otra de las medidas que va en el mismo sentido tiene que ver con la devolución, la propuesta de la devolución del IVA a los jubilados. Digo en el mismo sentido porque también implica como impacto directo un mayor ingreso de bolsillo para el conjunto de jubilados a través de los consumos que realizan, y este mayor ingreso disponible en términos agregados para toda la economía a lo que contribuye es a mejorar los niveles de consumo, a fortalecer la demanda y a alimentar en última instancia esto que nosotros en economía entendemos que es el círculo virtuoso, la rueda virtuosa de la economía
que gira y que hace que esa economía se vaya agrandando cada vez más, como ha sucedido en los últimos 12 años en la Argentina. Cuando escuchamos, por ejemplo, a Mauricio Macri, que está muy empecinado en decir, vamos a abrir las puertas para que vengan las otras empresas, ¿qué va a pasar con el kiosquito que está en la esquina del barrio? ¿Qué va a pasar con esas fábricas recuperadas? Bueno, la verdad es que no hace falta hacer futurología ni imaginarnos nada que no haya sucedido ya en la Argentina. Yo hablaba de la apertura indiscriminada de las importaciones que sucedió durante la década del 90, que vino, recordemos, aparejado con un profundo proceso de extranjerización de la economía nacional, de empresas que por supuesto entraban en procesos, de empresas nacionales que entraban en procesos de quiebras muy dolorosos y que terminaban en su desguace y en el cambio de manos y de manos nacionales a manos extranjeras, ¿no? Que es parte todavía de los malestares que percibimos en la economía, de las dificultades incluso muchas veces que todavía persisten para administrar los precios de la economía por el poder que tienen estos grupos económicos multinacionales extranjeros en muchos casos. Mauricio Macri, sin lugar a dudas, es esto lo que tiene en la cabeza, lo ha dicho explícitamente, ¿no? Sí. Cuando se habla de abrir la Argentina al mundo, no se habla de otra cosa diferente que esto. No solamente está pensando en abrir la economía a las importaciones, en abandonar a nuestras empresas nacionales de la necesaria protección de parte del Estado que siguen necesitando, sino también que está pensando en devolverle por todas las vías y con todos los instrumentos de los que un Estado nacional liberal puede disponer, en devolverle rentabilidad a esos grandes grupos, en muchos casos multinacionales, por la vía de la devaluación, por ejemplo, que implica lisa y llanamente la licuación del salario de los trabajadores, porque así como te decía que de este lado de la vereda interpretamos que el salario y que el trabajo es el motor fundamental del funcionamiento de la economía, del otro lado y para la mirada liberal, y así lo ha expresado literalmente Mauricio Macri y los economistas que lo acompañan, el salario es un costo que debe ser a toda costa bajado. Desde ese punto de vista entienden la ganancia de rentabilidad de los grupos del poder económico y esperan a través de una mega devaluación licuar el salario de los argentinos y devolverle rentabilidad a los sectores que en última instancia representan y que me parece muy legítimo porque todos los sectores económicos y sociales tienen derecho a tener su representación política. El riesgo que tenemos en todo caso los argentinos y donde me parece que hay que parar las antenas y prestar atención es en que cada uno tiene la responsabilidad, cada uno tenemos la responsabilidad de identificar a dónde están nuestros propios intereses y ejercer responsable y ciudadanamente la defensa de lo que son nuestros propios intereses y no terminar siendo de repente funcionales, como nos ha pasado en otros momentos de la historia, a intereses que no son los nuestros, que son ajenos y que terminan deviniendo en un perjuicio muy importante para nosotros y para los que nos rodean, ¿no? Que son la gran mayoría de nuestros compatriotas, de los que vivimos de nuestro trabajo, de nuestro salario, que percibimos nuestros ingresos en pesos, que una devaluación nos impacta a través de una brusca aceleración de los precios, de una abrupta caída de la capacidad adquisitiva de nuestros ingresos. Mauricio Macri, además, ya lo vienen diciendo, está pensando en otros momentos hablábamos de tarifazo, hoy por hoy se usan algunos eufemismos y se habla de racionalización de las tarifas y otras expresiones que pueden sonar más simpáticas, pero que constituyen en definitiva el contenido de ese famoso cambio que se ha hecho carne de la campaña, como un eslogan. Lo escuchaba el otro día al gobernador de la provincia de Buenos Aires hablando de cuán simpática puede sonar esta palabra, y es verdad, a uno le hablan de cambio y uno tiende a pensar en una consigna positiva, porque las personas, la mayoría de los argentinos, somos argentinos de buena fe, y cuando pensamos en cambio, pensamos en un cambio para adelante, en un cambio positivo, en un cambio para mejor, y por eso digo que en ese sentido
hay que prestar mucha atención en el contenido de ese cambio, ¿no? Porque no todos los cambios son buenos, y la verdad es que los argentinos, si bien hay muchas cosas sobre las que avanzar todavía, si bien esta Argentina, por supuesto, nadie está diciendo que sea la panacea, pero indudablemente estamos muchísimo mejor que hace 10 o 12 años atrás, aún con todo lo que nos queda para recorrer, y este piso de conquistas que hemos construido, y que no es la obra solamente de un gobierno, que por supuesto la voluntad política de un gobierno, de un Estado, tiene muchísima trascendencia, pero esto es en definitiva el esfuerzo de los 40 millones de argentinos que le han puesto el lomo día a día a la reconstrucción de este país que estuvo al borde de la disolución en el 2001-2002, y son cosas que no se pueden rifar, y que tengo plena confianza en que la gran mayoría del pueblo argentino, nuestros trabajadores, nuestros empresarios nacionales, nuestros pequeños y medianos productores, todos aquellos que estuvimos en el 2001, 2002, literalmente al borde del abismo, no estamos dispuestos a permitir el retroceso que hoy, encubierto detrás de la consigna del cambio, la derecha está proponiendo restaurar en la Argentina. La última, y la dejamos trabajar tranquila, Vallejos. Escuchamos también el otro eslogan de Mauricio Macri, que dice pobreza cero. ¿Se puede llegar a pobreza cero en tan poco tiempo? Bueno, hemos avanzado muchísimo en materia de reducción de la pobreza, y no es algo que dice la Argentina de sí misma, sino algo que han reconocido todos los organismos internacionales que se dedican justamente a la medición de esta variable en términos socioeconómicos tan importante para la Argentina. Indudablemente es una tarea todavía inconclusa, y seguramente se puede avanzar en este sentido, no me caben dudas. De lo que no me caben dudas es que no se puede avanzar de ninguna manera, sino todo lo contrario, con las políticas que propone Mauricio Macri, porque toda política que atenta contra el trabajo de los argentinos y contra el ingreso de los argentinos, y que por lo tanto deriva en el achicamiento persistente de la economía, como sucedió durante la década del 90, indudablemente no conduce a menos pobreza, sino a más pobreza. Mira, ayer revisaba, no sé por qué, llegué, viste que uno se pone a buscar en internet una cosa y una cosa te lleva a otra, y me choqué con un video en YouTube muy interesante, que la verdad no recordaba entre tantas cosas que circulan, pero que me volvió a impactar, de Federico Sturzenegger brindando una conferencia en los Estados Unidos, haciendo referencia a su primer encuentro con Durán Barba, ¿no? El asesor, el consultor, asesor del Frente Cambiemos, del PRO, donde contaba su experiencia con Durán Barba en oportunidad de un debate televisivo previo a las legislativas que lo colocaron a Federico Sturzenegger, otro asesor económico de Macri, como diputado nacional, que es el cargo que ostenta actualmente, y contaba literalmente que Durán Barba le había pedido que por favor en el debate no proponga nada y no explique nada de lo que pensaba hacer, que cuando fueran gobierno harían lo que quisieran, pero que en el debate y durante el periodo de campaña no le contara nada a la población, que hablara de la familia o de cualquier otro tema, porque si tuviera que explicar tendría que decir, se refería a un bloque que iba a tratar sobre la cuestión inflacionaria en la Argentina, y Durán Barba le decía, en palabras del propio Sturzenegger, que si decía la verdad, si le explicaba a la gente, iba a tener que decir que según su visión, la inflación tiene que ver con la emisión monetaria, entonces para controlarla habría que restringir la emisión monetaria, y eso equivalía a un ajuste fiscal, y por lo tanto tendría que blanquearle a la población que iba a terminar perdiendo su empleo, que por supuesto eso no era lo que la gente quería escuchar. Me parece que, ¿no?, a confesión de partes, como se dice por ahí, relevo de pruebas. Esta es la política que encarna, que piensa llevar adelante Mauricio Macri, con algunos otros colaterales, como la reprivatización del patrimonio argentino en las empresas que se han recuperado durante estos años, y una serie de cuestiones que basta revisar nuestra historia reciente para interpretar de qué se trata y cuáles son las consecuencias de estas políticas que nos está proponiendo detrás de la simpática consigna del cambio, para poder, me parece, tener muy claro, es lo más práctico, recurrir a nuestra historia reciente y escuchar muchas de las cosas que
que nos están diciendo, a veces sin tanto eufemismo como detrás de los eslóganes de campaña. Los economistas de Mauricio Macri han sido muy explícitos en muchas oportunidades, sobre todo cuando se juntan en círculos empresarios, donde suelen ser más sinceros, digámoslo de esta manera, más transparentes en las políticas que piensan implementar, y la verdad es que me parece que los argentinos, si pensamos un poquito, tenemos memoria histórica bastante clara de lo que implican las políticas de ajuste, de lo que implican las mega devaluaciones, de lo que implican los tarifazos, de lo que implica la desregulación económica, de lo que implica la apertura indiscriminada de la economía a las importaciones. Son todas las políticas que ya conocimos durante el proceso de la última dictadura cívico-militar, durante los oscuros años 90 en la Argentina. Y por eso te digo, sí. Me parece que indudablemente la gran mayoría, por lo menos la gran mayoría de los argentinos, no son estas las políticas de cambio que están esperando. En todo caso, habrá críticas, por supuesto, porque todo es perfectible, porque los humanos siempre tenemos cosas buenas y cosas malas, habrá cosas que criticar de este gobierno, la propia presidenta lo decía ayer, habrá cosas de mí que pueden no gustarle a muchas personas. De todas maneras, la presidenta está terminando su mandato y esa es una verdad institucional en la Argentina. El próximo presidente que venga, si es el candidato Daniel Scioli, es una persona diferente, con un estilo diferente, sobre el que seguramente podrán recaer otras críticas, pero no las mismas que recaen sobre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y siempre habrá críticas para hacer sobre las personas, sobre los estilos y sobre distintas cuestiones que tienen tal vez más que ver con dejos de personalidad, pero acá lo que se está discutiendo, como hablábamos al principio de esta charla, son dos proyectos de país muy diferenciados, uno que me parece con una mano en el corazón, todos deberíamos poder reconocer que nos ha devuelto derechos a los argentinos y nos ha permitido estar mucho mejor de lo que estábamos antes de que este proyecto político se reinstale en la Argentina, y otro que nos condujo a la debacle del 2001, y me parece que ahí la diferencia está muy clarita y bueno, ya es una responsabilidad de cada uno de nosotros cuál es la decisión que vamos a tomar cuando tengamos que estar el 22 de noviembre frente a las urnas. Te agradecemos mucho, Vallejo, por esta gran charla y gran clase que nos diste. No, por favor, un abrazo enorme. Hasta luego.